¿Cuáles de los siguientes triángulos son similares al triángulo ABC? Nos dan todas estas opciones y veamos. Ese es el triángulo que nos preguntan cuáles de estas opciones son similares a este, ABC. Recordemos a qué nos referimos con triángulos similares. Si yo tengo dos triángulos, por ejemplo, este de acá, y tengo otro triángulo, más o menos así. Me queda un poco chico el espacio, pero bueno. Si yo tengo estos dos triángulos, que se ven a primera vista pues diferentes, este es más grande que este, dos triángulos serán similares si y solo si todos los ángulos internos correspondientes son iguales o congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si tengo este ángulo de acá y es igual a este ángulo de acá, y además tengo este ángulo de acá igual a este ángulo de acá, y finalmente este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Todos los ángulos internos correspondientes son congruentes, entonces estos dos triángulos van a ser similares. Cuando tenemos triángulos similares, la proporción de los lados van a ser iguales entre sí. Imaginen que este lado de acá que estoy señalando en rosa, mide 2 y el lado de aquí abajito, este de aquí, mide 1. Bueno, esta proporción 2 a 1 de este triángulo también se va a tener en este triángulo más grande. Supongamos que este lado de acá que estoy señalando mide 3 y el lado correspondiente aquí abajo, este de acá, mide 1.5. Sigue siendo la misma proporción 2 a 1. Así que estos dos son similares, sus ángulos internos correspondientes son iguales y la proporción entre sus lados también va a ser igual. Bueno, ya que recordamos esto, ahora vamos a verlo aplicado acá y analizando cada una de estas opciones. Veamos, nuestra primera opción es el triángulo AGD. Vamos a marcarlo, el triángulo AGD. Bueno, pues de entrada podemos ver que estos dos triángulos son similares. De hecho, comparten dos lados, o sea, esta hipotenusa y este lado. Y bueno, vemos que este otro lado es paralelo a este. Entonces, estos triángulos sí son similares. Esta opción sí es. Ahora, veamos la siguiente. CEF. Vamos a marcarlo en otro color. CE, hasta acá, y F. Bueno, ese triángulo no es similar. ¿Por qué? Recordemos que la pendiente de una recta va a ser constante y cualquier triángulo rectángulo que se forme con cualquier par de puntos sobre esta recta va a tener la misma proporción, es decir, también va a tener la misma pendiente. Recordemos que la pendiente es la diferencia en Y con respecto a la diferencia en X. Nuestros triángulos ABC, este es un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto. Este otro, la opción que vimos AGD, también lo es. Esta línea es perfectamente horizontal y este de aquí es perfectamente vertical. Pero esta CEF, aquí no tenemos un triángulo rectángulo. Este es un ángulo que se nota que es mayor a 90 grados. Así que aquí no hay similitud. Este no aplica. Veamos el siguiente, CDG. CDG. Este de acá y este de acá. Y pues lo mismo que en el anterior caso, no tenemos un triángulo rectángulo aquí. Esta línea no es para nada vertical, así que este es un ángulo menor a 90 grados y aquí tampoco va a aplicar la similitud. Veamos la tercera opción, triángulo DEF. Veamos, D es un punto que está aquí sobre la línea, E, esta es una línea vertical por completo, F. Y esa línea es horizontal, así que en este triángulo de acá sí se está formando un ángulo recto, acá de 90 grados. Y tenemos dos puntos que están sobre esta línea, cuya pendiente es constante. Entonces, este triangulito de aquí es similar a este triangulote de acá y a este que nos indicaban originalmente. Este sí cumple con las reglas de similitud. De todas maneras, vamos a recordar un poco de las clases de álgebra sobre las líneas paralelas y las transversales. Por ejemplo, esta línea de acá, del segmento DE, que lo voy a hacer un poquito más grande, de aquí a acá, esta línea, la podemos ver como línea paralela al segmento AB o incluso al segmento AG. La voy a marcar también aquí
De aquí a acá las extiendo para que se note que son líneas paralelas. Y podemos ver esta línea, nuestra línea recta azul, como una transversal a estas líneas paralelas. Y recordemos que los ángulos que se forman en líneas paralelas por una transversal van a ser ángulos iguales. Así que el ángulo formado entre esta línea y esta es igual al ángulo formado entre esta línea y esta. Estos dos son iguales. De hecho, le pongo doble marca para que se note que son iguales estos dos. Lo mismo de este otro lado. Si yo tengo esta línea de acá, que incluye el segmento EF, la voy a extender, esta línea así. Y esta otra línea del segmento BC, de aquí a acá, estas son líneas paralelas. Y de nuevo, mi recta es la transversal. Así que el ángulo que se forma entre estas líneas paralelas azules y esta transversal va a tener la misma medida. Entonces, este ángulo de acá, que le pongo con 3 marquitas, es igual a este ángulo de acá, con 3 marquitas. Y bueno, ya habíamos quedado que estos de acá son ángulos rectos. Este de acá y este de acá que apenas se nota. Así que estos tienen ángulos internos correspondientes iguales, por lo tanto son triángulos similares. Ahora veamos si esta es la respuesta correcta. Ok, aquí está la pantalla en el portal de Khan Academy de ejercicios de esta sección y seleccionamos esta primera opción y la última opción que eran las que nosotros encontramos como correctas, estas dos. Y ahora veamos si de verdad estuvo bien nuestro análisis. Comprobar respuesta y carita feliz. Muy bien, eso estuvo bien realizado. Nos vemos en el siguiente video.